Supercrack Estrella presenta Los misterios de Colorado, Estados Unidos, un apocalipsis zombie en el siglo XIII. Hay un grupo en Colorado que cree que el estado posee una energía especial y cuenta con portales para tener conexiones espirituales. Stanley Hotel Colorado, misterios y fantasmas en el Google Earth. En Colorado hay un hotel llamado Stanley Hotel con 140 habitaciones de estilo neogeorgiano, método reconocido así del período comprendido entre 1720 y 1840. En Estes Park, Colorado, hay un hotel llamado Stanley Hotel con 140 habitaciones de estilo neogeorgiano. En los países de habla inglesa se habla de estilo o arquitectura georgiana para definir los estilos arquitectónicos del período comprendido entre 1720 y 1840. Stanley Hotel Colorado. Misterios y fantasmas. Se llama así por los 4 monarcas ingleses que reinaron en ese período y que se llamaban George. Estos estilos, diseñados con la intención de hacer de Gran Bretaña un país menos aislacionista, recuerdan al Renacimiento italiano más que al barroco local experimentado por algunos arquitectos británicos de la época. El Hotel Stanley, construido según este criterio en la parte occidental de Norteamérica, ofrece también una vista del Parque Nacional de las Montañas Rocosas y una vista de las Rockies, las famosas montañas rocosas, que constituyen una de las vastas cadenas montañosas de la Tierra. El hotel que se encuentra en este evocador escenario, se llama así porque fue construido por un famoso personaje, que en 1903 se trasladó a Estes Park por motivos de salud. Freeland Oscar Stanley de la Stanley Steamer Company, una empresa de automóviles que fundó junto con su hermano gemelo Francis Edgar Stanley, para construir coches de vapor. Historia. La estructura se inauguró el 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, de 1909 con un catering al que asistieron ricas y famosas personalidades estadounidenses, como Margaret Brown, que pasó a la historia como la insumergible Molly Brown, superviviente del hundimiento del RMS Titanic, el compositor y director de orquesta John Philip Sousa, el presidente Theodore Roosevelt, que eligió un Stanley Steamer como coche oficial, el emperador y la emperatriz de Japón y varias estrellas de Hollywood. En la actualidad, el Hotel Stanley y los terrenos que lo rodean están inscritos en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Por aquí han pasado huéspedes famosos, como el escritor Stephen King, que se inspiró en este hotel para el Hotel Overlook de su novela El Resplandor. La miniserie de 1997 inspirada en el libro se filmó aquí, mientras que la película homónima de Stanley Kubrick se rodó en otro lugar, pero el canal 42 de las televisiones del hotel la emite una y otra vez. En el hotel se han rodado otras películas, como la conocida comedia Dumb Dumb con Jim Carrey. También ha sido escenario de un concierto de country punk, de un festival de cine de terror independiente, el Stanley Film Festival, ha sido objeto de investigaciones para un programa de fantasmas y suspense, Ghost Adventures y Ghost Hunters, y Stanley Fantasmi, cuyo personal ha comprobado personalmente episodios paranormales a los que han intentado dar una explicación y otros a los que no han podido, e incluso ha sido objeto de estudios científicos geológicos que, sin embargo, no han encontrado nada inusual ni radiactivo en el suelo circundante. En 2013, el Hotel Stanley seguía dando que hablar porque se anunciaba la construcción de un cementerio de animales, que inspiró otra novela de Stephen King, Pet Sematary. Pero, ¿por qué esa inquietante conexión entre el Stanley, el misterio, la muerte y los espíritus? Porque muchos consideran que está embrujado por fantasmas, debido a los misteriosos sucesos que tuvieron lugar en su interior, especialmente en el salón de baile. El personal de la cocina afirmó haber oído los sonidos de una fiesta que resultó ser inexistente, ya que la sala estaba desierta en ese momento. Otros han informado de haber oído a alguien tocando el piano en la misma sala, en un momento en que nadie lo estaba tocando. Los empleados del hotel hablaron entonces del fantasma de Flora, la esposa de Freeland Stanley, que sabía que el piano estaba sonando. Stanley, que sabía tocar el piano. También hay relatos de fantasmas que han llegado a cometer robos de joyas, relojes y objetos de viaje, o que se aparecían en la noche durante unos minutos y luego desaparecían al llegar. Trabajador de construcción descubrió un enorme baño en aeropuerto, y desapareció sin dejar rastro. Un trabajador de la construcción descubrió enormes pasillos con un enorme baño en el aeropuerto, recibió una reprimenda de seguridad por ello y desapareció sin dejar rastro. Esta historia fue contada por una usuario de un sitio de lo paranormal y UFO. Esto sucedió hace más de 30 años y ahora, según la mujer, su salud se está deteriorando y quiere compartir esta historia con la sociedad. Durante esos años trabajó como enfermera en un hospital para pacientes con VI.
Pronto se hizo amiga de otra enfermera que estaba de visita desde Denver, Colorado. El edificio en el que estaba ubicado su hospital no era nuevo y anteriormente había albergado una residencia de ancianos. Allí se producían periódicamente fenómenos extraños de los que las enfermeras hablaban entre sí. Y en este contexto, la amiga de la mujer habló sobre un extraño incidente que le sucedió a su exnovio en Denver a fines de la década de 1980, poco antes de que ella se mudara allí. Su novio era un trabajador que estaba ocupado realizando algunos trabajos de construcción en el aeropuerto de Denver. Una noche, cuando él llegó a casa del trabajo, ella vio que estaba muy alterado y preocupado. Dijo que estaba en un gran problema en el trabajo y luego pasó a hablar de lo sucedido. Trabajaba en un departamento donde no se le permitía deambular libremente y también había áreas especialmente vigiladas donde estaban apostados los guardias. Pero ese día, por alguna razón, allí había menos seguridad y logró ingresar al área protegida. Se encontró en pasillos, a través de los cuales de repente se encontró con otros pasillos desproporcionadamente grandes, altos y anchos. Las puertas también eran inusualmente altas y las manijas de estas puertas estaban ubicadas tan altas que le resultaba muy difícil alcanzarlas. Pero una puerta estaba entreabierta y entró. Se encontró en el cuarto de baño, donde los cubículos estaban ubicados como en un baño normal, excepto que los cubículos también eran muy altos. Los baños ubicados en ellos también eran tan grandes que no se podía ver su parte superior. Frente a las cabinas había una mesa donde se ubicaban a gran altura lavabos y grandes grifos. Por alguna razón no había espejos en la pared. Aquí un hecho reciente donde los afectos a buscar simbologías ocultas y tramas conspiranoicas tienen donde investigar, porque seguramente que en la mente de este muchacho que no tiene antecedentes penales pero que han de haber otras cosas que merecerían investigar serían relevantes. Tomando en cuenta la cercanía del aeropuerto de Denver plagado de simbología Illuminati masona y demás, vale la pena tomarlas en cuenta. Por todas las cosas que se han investigado y ventilado a la luz pública por parte de algunos investigadores serios, sabemos que Denver es un santuario Illuminati en estrecha relación con hechos negativos, militares y gobierno mundial, se dice y asegura es una base subterránea de operaciones encubiertas que implicarían a militares y científicos en alianza y contubernio para seguir manipulando a la humanidad, e implementando ellos en conjunto otros muchos proyectos como el de defensa militar y armamento sofisticado con tecnología de procedencia extraterrestre como en el Área 51 de Nevada y también prioritariamente sobre genética humana. Encubrimiento del Smithsonian. Antiguos egipcios y gigantes en el Gran Cañón. En 1908, el presidente Teddy Roosevelt quiso declarar el Gran Cañón fuera del alcance de todas las operaciones madereras y mineras. El Congreso tardaría otros 11 años en designar al Gran Cañón como parque nacional. Presintiendo una última oportunidad para la aventura, el explorador G. Kincaid tomó un barco por el río Colorado y atravesó el Gran Cañón. El cañón era rico en minerales como oro, plata y cobre, y Kincaid quería ver qué podía encontrar antes de que la zona se cerrara para siempre. A unas 40 millas río arriba del cañón del Tobar Cristal, Kincaid vio manchas en la formación de sedimentos a unos 2000 pies de altura. Amarró el barco y salió a investigar. Kincaid no pudo encontrar un sendero, pero después de una corta caminata encontró algo interesante cubierto de maleza del desierto. Escalones. Cientos de ellos. Tallados en arenisca. Escalones que ascendían hasta una repisa elevada en el lateral del cañón. Siguió los pasos hasta que se encontró con una entrada de la caverna. Una entrada claramente hecha por el hombre. Kincaid entró en la caverna y encendió la linterna. En las paredes vio algo escrito. Pero no era inglés ni escritura nativa americana. Eran jeroglíficos del antiguo Egipto. Kincaid levantó la linterna y vio que el túnel se extendía a lo lejos. No se dio cuenta en ese momento, pero esto era solo el principio. Es interesante saber que el Smithsonian niega la historia de los antiguos egipcios y los gigantes en el Gran Cañón y se les ocurrió la siguiente explicación en un intento de desacreditar la historia. Smithsonian. Antecedentes. El 5 de abril de 1909, la Gaceta de Arizona publicó el siguiente titular. Exploraciones en el Gran Cañón. Salen a la luz los misterios de una caverna inmensamente rica. Jordania está entusiasmada. Un notable hallazgo indica que antiguos pueblos emigraron de Oriente. El artículo incluye el testimonio de un tal G. Kincaid que afirma que, viajando en solitario por los ríos Verde y Colorado, descubrió pruebas de una antigua civilización, posiblemente de origen egipcio. La historia también afirma que un arqueólogo del Smithsonian llamado Sociedad Anónima Jordan regresó con Kincaid para investigar el lugar.
Sin embargo, el Arizona Gazette parece haber sido el único periódico que publicó la historia. No hay registros que confirmen la existencia de Kincaid ni de Jordan. A pesar de la moderna tecnología utilizada actualmente en la arqueología, muchos de los indicios que se tienen de antiguas ciudades enterradas en el mundo aún siguen siendo solo indicios. Para lograr desenterrar estas maravillas se requieren grandes esfuerzos, y a veces tener la fortuna a favor. Hace muchos años algunos artículos en medios de prensa revelaron pistas de una subterránea y colosal construcción existente en el Gran Cañón, que bien pudo ser la ciudad perdida de los gigantes. La entrada a la ciudad estaba al final de un túnel que se extendía bajo tierra por casi 700 metros. En primer lugar, señalaría que la caverna era casi inaccesible, escribió Kincaid. La entrada está a 50 metros debajo de la pared escarpada del cañón. Se encuentra sobre las tierras del gobierno y a ningún visitante se le permitirá estar allí bajo pena de transgresión. Por encima de una saliente que lo oculta de la vista desde el río, está la boca de la cueva. Cuando vi las marcas de cincel en la pared del interior de la entrada, me interesé, aseguré mi pistola y entre Egipto y el Nilo y Arizona y Colorado estarán vinculados por una cadena histórica remontándose nuevamente a edades que hacen tambalear la imaginación más salvaje del ficcionista. La arquitectura sugirió que los constructores de la ciudad subterránea poseían habilidades de ingeniería avanzada. El eje central de la ciudad subterránea era una cámara gigantesca de la cual pasadizos irradiaban como los radios de una rueda. Las paredes de la cámara principal estaban adornadas con espadas de cobre y tabletas cubiertas de símbolos jeroglíficos, no muy diferentes a las encontradas en Egipto. Otro hallazgo que apuntaba a un enlace con Egipto fueron los cuerpos momificados, por lejos las cosas más interesantes dentro de la ciudadela. Ninguna momia media menos de 3 metros de altura y todos ellos estaban envueltos en lino oscuro. Kincaid describió que puso de pie a uno de ellos y lo fotografió con la ayuda de una linterna, pero esa foto en ninguna parte será encontrado. La exploración adicional reveló algo sobre la religión de los gigantes habitantes de la ciudad. Hay una cámara del pasadizo que no está ventilado, y cuando nos acercamos un olor mortal de serpiente nos impactó. Nuestra luz no penetraba la penumbra, no pudimos saber lo que contiene la cámara. Algunos dicen que serpientes, pero otros piensan que puede contener un gas mortal o productos químicos utilizados por los antiguos. Conexiones con otras civilizaciones antiguas. Egipcios, India. En esta zona del cañón había menciones tales como la pirámide de Keops, el Buda claustro, el templo del Buda, el templo Manu y el templo de Shiva. ¿Hay alguna relación entre estos lugares y los supuestos descubrimientos egipcios u orientales en el Gran Cañón? El aeropuerto internacional de Denver queda a 20 minutos del centro de la ciudad, cuenta con la pista más larga de Estados Unidos y es 2 veces más grande que Manhattan. Tiene 133 puertas para atender a 54 millones de pasajeros al año. Y hasta la fecha era uno de los aeropuertos más extraños del mundo, de no ser por su reciente remodelación que empezó en 2018 y finalizó a principio de 2023. Lo que antes era el aeropuerto de Denver. Todo empezó en 1995, cuando el gobernador de Colorado Wellington Webb decidió remodelar el aeropuerto de Denver con $5.200 millones. Durante el proceso, la reconstrucción y ampliación sufrió diversos ataques de la misma comunidad, que consideraba que la inversión era terrible, debido a que había otras prioridades. Esto llevó a que la reinauguración tardara 3 años más de lo pensado. Cuando los habitantes de Denver y los propios turistas llegaban al aeropuerto no podían dejar de asombrarse por la cantidades de murales y detalles que estaban en la fina cuerda floja que baila entre lo misterioso y aterrador. Por ejemplo, los viajeros frecuentes que pasaban por Denver hacían referencia a su mural que mezclaba el mundo utópico y apocalíptico en un solo lugar. La placa alusiva a la Orden de los Masones y su llamativa pista en forma de esvástica, símbolo utilizado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a las fotografías aéreas de Google, la polémica pista con la forma del símbolo nazi salió a la luz en los medios locales e internacionales a tal punto que el diario The Telegraph, del Reino Unido, entrevistó a Henry Schiavone, representante del equipo de medios del aeropuerto. Las pistas están diseñadas para usarse de forma simultánea, sin importar las condiciones climáticas, ya que ninguna pista se superpone. Además creemos que se parece más a un molino de viento que a una esvástica, dijo Schiavone. Pese a las remodelaciones, en 2023 aún se puede encontrar el mismo diseño de la pista, un detalle que no se tocó durante la más reciente remodelación. ¿El caballo del fin de los tiempos?
Por otro lado, a unos cuantos metros de la pista, está un caballo azul, parado en sus patas traseras y que, sin importar si es de día o de noche, recibe a los turistas con unos ojos brillantes color rojo. Se trata de Mustang, una escultura de 10 metros de largo hecha por el texano Luis Jiménez, quien perdió la vida en 2006, luego de que una pieza del caballo le cayera sobre una pierna. Aunque las directivas del aeropuerto se negaron a dar declaraciones sobre el Mustang, los habitantes de Denver aseguran que se trata del caballo del cuarto jinete del apocalipsis, que representa a la muerte, por eso lo llaman popularmente Lucifer. Actualmente el caballo sigue en el mismo lugar, donde recibe a los visitantes con sus enormes ojos rojos y parado en sus patas traseras. Antes de 2018 era posible ver las obras de la terminal Jeppesen que muestran cómo sería el mundo bajo un nuevo orden mundial, pero que fueron borradas por la actual remodelación. Allí el artista Leo Tanguma, oriundo de Chicago, instaló 4 murales, bautizados en paz y armonía con la naturaleza y los niños del mundo sueñan con la paz, que cuentan la historia de una guerra biológica que destruye a la humanidad, y que los niños celebran de un mundo sin violencia, respectivamente. Para sorpresa de propios y extraños, estos murales pasaron por un proceso riguroso de elección por curadores de Denver y funcionarios del gobierno local, quienes le dieron el visto bueno a las obras. Sin embargo, hay opiniones divididas. Por un lado, algunas personas aceptan la unión de razas para la celebración del fin de la violencia en el mundo, por otro aseguran que se trata de una teoría de conspiración que avala un nuevo orden mundial, conocido como el período utópico en que el mundo atraviesa por cambios de ideologías políticas y equilibrio de poderes. ¿Por qué los niños vestidos con trajes de todos los colores, representando a los países del mundo, entregan sus armas a un niño alemán? ¿Y por qué el Boy Scout, que representa al estadounidense, parece ansioso por darle sus armas a este niño? Comenta un usuario por redes sociales. De los murales solo quedan unas cuantas fotografías en internet y en la mente de los viajeros y habitantes de Denver. Masones en el aeropuerto de Denver. Por otro lado, si le gustan las teorías de conspiración sobre los masones, el aeropuerto tiene una placa conmemorativa dentro de la planta principal que dice, 19 de marzo de 1994. Esta es una cápsula del tiempo que contiene mensajes para la gente de Colorado de 2094. La Comisión del Nuevo Mundo del Aeropuerto ayudó en la financiación y construcción de esta edificación. La teoría sobre la placa es que es la puerta a un palacio subterráneo de los masones, lo que explicaría por qué Webb retrasó la apertura del aeropuerto por un año. Otra idea de conspiración dice que los $2.000 millones que el alcalde pidió de excedente se destinaron a la construcción del cuartel general de los Illuminati, señala Business Insider. A finales del siglo XIII, la civilización amerindia de los Anasazi, que ocupaba los actuales estados de Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México, desapareció sin que todavía sepamos cómo. Todo lo que rodea a los Anasazi es un misterio, tanto es así que incluso hay teorías que defienden la idea de que fueron abducidos por extraterrestres. Lo que sí conocemos con seguridad son los asombrosos vestigios que dejaron, y que se encuentran en el Parque Nacional Mesa Verde, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978. Por regla general, se cree que esta civilización colapsó al sobreexplotar el medio en el que vivían, ajenos a cualquier sostenibilidad ecológica. Poco queda de los antiguos pobladores que construyeron estas curiosas casas, y es que los conocidos como Anasazi, término utilizado por los actuales ciudadanos que significa antiguos enemigos, desaparecieron sin dejar ningún rastro. Antes de que los europeos llegasen a América, esta civilización asentada en los actuales estados de Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah abandonaron sus poblados. Los Anasazi pertenecían a un pueblo amerindio que se asentaba en la zona sudoeste de Estados Unidos, predominando en los territorios donde actualmente existe el estado de Colorado, aunque también tenían influencia en territorios de Utah, Arizona o Nuevo México, conectadas en las famosas 4 esquinas. Los Anasazi vivían en lo que hoy es el Parque Nacional de Mesa Verde, tierra de escarpados cañones y elevados acantilados, donde existen una de las ruinas prehistóricas más famosas de Estados Unidos. Desde que los pueblos de los Anasazi fueron descubiertos a finales del siglo XIX, no han dejado de desconcertar a arqueólogos y visitantes. En lengua navajo, Anasazi significa antiguo enemigo o extraño enemigo.
Nos referimos a una civilización que habitó una extensa franja territorial de Estados Unidos y parte de México entre los siglos 7 y 12 y que repentinamente desapareció sin dejar rastro. En este sitio también se encontraron pruebas de canibalismo, por restos con huellas de fracturas y huesos rotos, la médula separada de los huesos, cuerpos desarticulados, ausencia de cráneos, manos y pies y huesos en las hogueras. Una teoría es que los toltecas o los aztecas podrían haber llegado conquistados Chaco y con sus rituales de sacrificios humanos explicaría la aparición del canibalismo. O un apocalipsis zombie, en el siglo XIII. Algo que de alguna manera nos cuenta la serie Pestilence. De alguna manera salto de Estados Unidos a Europa. Aftershock publica una ucronía en la que propone que la peste negra del siglo XIV fue en realidad una invasión zombie cuyas causas fueron convenientemente ocultadas por el Vaticano. Una mera excusa para que Oleg Okunev se luzca dibujando grandes batallas de seres putrefactos con caballeros cruzados y Flantieri trate de aportar originalidad al saturado género de los muertos vivientes, añadiendo intrigas palaciegas vaticanas a los intentos de Satanás de dominar la tierra con sus ejércitos de zombies. Valencia. 1353, la peste negra está arrasando Europa. La gente cree que la enfermedad la traen las ratas, pero es una burda manipulación. En realidad, se trata de un virus zombie que convierte a la gente en caníbales. La primera invasión zombie de la historia, pero la iglesia lo oculta. No intente pensar mucho sobre si este planteamiento tiene sentido alguno, se trata solo de pasárselo bien. Se está publicando ahora mismo la segunda serie de Pestilence. En Aftershock, un cómic dibujado por el ucraniano de origen Oleg Okunev y guión de Flantieri. En la primera entrega, el Santo Grial se convertía en la cura para los zombies. Un grupo de guerreros, los Fiat Lux, dirigidos por un tal Roderick, se iba de cruzada solo para ir sanando caníbales putrefactos por todo el orbe. Pero esa plaga había sido solo el comienzo. Sir Richard, el caballero que la había combatido en los primeros 6 números, ahora es poseído por el mismísimo diablo y le hace formar un ejército para acabar con la humanidad, lo que no habían podido conseguir antes con la peste zombie. Entre estos delirios argumentales, uno puede deleitarse con la posesión del caballero, entre vómitos, sangre y pentagramas dibujados en el frío suelo de piedra. La idea nueva de la segunda entrega de la serie es que el líder de los asesinos a sueldo de la iglesia ahora se verá perseguido por sus antiguos compañeros. Los dibujos de Okunev no son espectaculares, pero cuando se enfrenta a planos panorámicos de masas poseídas, son bastante atractivos y van mejorando número a número. El horror de la medicina medieval para enfrentarse a plagas de zombies también lo plasma de forma bastante retorcida. Este dibujante fue elegido precisamente por su capacidad para poder dibujar grandes batallas, escenarios caóticos y sobre todo solvencia a la hora de imbuirse en el espíritu zombie y gore, saber dibujar a decenas de personajes putrefactos arrancando cabezas y comiéndose unos a otros. Una imagen muy bella que ha dejado aquí es la de una madre zombie que va por ahí con sus hijos zombies a los que tiene que amamantar. Existen pruebas arqueológicas de que entre los años 1200 y 1250 después de Cristo, algunos Anasazi regresaron a sus tierras, pero también desaparecieron no más de 50 años después. Hay otras teorías que van más allá de un rigor científico tradicional, algunos afirmando que este pueblo no era de origen terrestre y que simplemente regresaron a su hogar. Otras hipótesis apuntan a que fueron atacados por seres intraterrenos. Hay quienes afirman que los Anasazi provenían más allá del mar y que sus respectivas regiones fueron víctimas de inundaciones, refiriéndose a Lemuria y la Atlántida. Estos grupos de refugiados se habían aglutinado en esta región buscando un nuevo hogar para poder vivir y comenzar de nuevo. Las luchas internas y el gran ego de estas personas que se consideraban a sí mismas como superiores, terminarían agotando sus recursos, condenándolos eventualmente a desaparecer. Según esta teoría, la caída de los Anasazi no sería la guerra o el hambre, sino su ego. Se destaca también la increíble similitud en utensilios tales como flechas, vestimenta y alfarería entre los Anasazis y pueblos tan distantes entre sí como los Pirineos en Europa, y el antiguo Egipto. Recientemente también se han descubierto artefactos en las ruinas Anasazi que los vinculan con culturas del sur de México, en especial con los mayas. Es curioso que al igual que en antiguas leyendas mayas, afirmaban que ellos habían nacido originalmente más allá del mar. Quizá nunca sabremos a ciencia cierta quiénes eran y a dónde fueron, pero lo que sí podemos afirmar es que los Anasazi son una muestra más de los misterios que aún encierran a nuestras antiguas civilizaciones prehispánicas. Por lo visto esto es algo que se repite a lo largo de la historia.
Este relato parece que es una ficción de un tal profesor de Miskatonic, pero suena muy real. El emperador habría entrado en un estado de trance, antecedido de un brote agresivo, esa apoplejía, y la mención a la sangría probablemente esconde una realidad mucho más cruda. Lucio Vero fue decapitado para evitar la siguiente etapa en la enfermedad. Esta segunda etapa estaría insinuada en el comportamiento de algunos guerreros germánicos en batalla. En efecto, sabemos por múltiples fuentes de la existencia entre las tribus germánicas de un guerrero que habitualmente recibe el nombre de berserker, conocido sobre todo a partir de la épica escandinava que describe el mundo vikingo. Los berserkers combatían ajenos al miedo e insensibles al dolor, y son designados como catadores de sangre en el poema Rafnsmal, la canción del cuervo. Y Snorri Sturluson en la saga de los Yndlings, dice de los berserkers que eran rabiosos como perros o lobos, mordían sus escudos, y eran tan fuertes como osos o toros salvajes, y mataban de un golpe, sin sentir ni el fuego ni el hierro. En el folclore vikingo, la existencia de guerreros no muertos quedó reflejada además en los Draugar, vampiros que viven en una tumba y que requieren de medidas excepcionales para ser aniquilados, habitualmente implicando la decapitación y la quema. El profesor Alasrek, aunque alerta sobre el riesgo de emplear paralelos posteriores en varios siglos, ha creído atisbar en determinados pasajes sobre las guerras marcomanas elementos propios de guerreros berserker, que para él no serían ni más ni menos que la manifestación patológica de la última etapa de una enfermedad que había mutado desde su origen en Asia, o Etiopía. Galeno, que había sido llamado de vuelta a Roma, acompañó al ejército hasta Aquileia y pudo allí comprobar de nuevo los aterradores síntomas y efectos de la plaga. No se conserva, por desgracia, el libro que a ella dedicó, de Morbo Lemuricum, sobre la enfermedad de los espectros, aunque el profesor Alasred cree haber discernido algunos fragmentos de la obra en un palimpsesto conservado en la biblioteca del monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí, y que él interpreta así, entre comillas sus adiciones. Insepultos, los antropófagos bárbaros volvían al combate. Y si la pira no había sido encendida con premura, también nuestros soldados regresaban contra sus camaradas. No existe cura del morbo. Hemos visto cuerpos mutilados caminar y hombres morder como perros rabiosos. Solo la decapitación o el fuego parecen detenerlos. Para el profesor de Miskatonic, esto confirmaría la existencia de un brote zombie, que habría sido controlado a duras penas en el Imperio Romano gracias a su eficiente organización y a su administración, capaz de implementar rápidamente medidas sanitarias y de control, pero que habría arreciado allende sus fronteras. Esto explicaría la continua agitación que en los años siguientes vivieron las tribus de la Europa Oriental, con continuas guerras contra Roma que, para Alasrek, no serían sino intentos de escapar de la horrible pestilencia que hacía a sus muertos revolverse contra los vivos. La persistencia en el folclore escandinavo de las alusiones a berserkers y draugar indicaría que, erradicada la epidemia en el resto de Europa, quedó latente entre algunas poblaciones septentrionales. Para el profesor de Miskatonic, esto confirmaría la existencia de un brote zombie, que habría sido controlado a duras penas en el Imperio Romano gracias a su eficiente organización y a su administración, capaz de implementar rápidamente medidas sanitarias y de control, pero que habría arreciado allende sus fronteras. Esto explicaría la continua agitación que en los años siguientes vivieron las tribus de la Europa Oriental, con continuas guerras contra Roma que, para Alasrek, no serían sino intentos de escapar de la horrible pestilencia que hacía a sus muertos revolverse contra los vivos. La persistencia en el folclore escandinavo de las alusiones a berserkers y draugar indicaría que, erradicada la epidemia en el resto de Europa, quedó latente entre algunas poblaciones septentrionales. Para este investigador, tenemos incluso una evidencia del brote zombie en la evolución que sufre el armamento romano. El abandono de los modelos más cortos de gladius, como los denominados de tipo Maguncia o Pompeya, en favor de la espada larga, la espata, no estaría relacionado, como habitualmente se postula, con el desarrollo de la caballería, sino con la necesidad de propinar tajos para decapitar a un zombi rápidamente, manteniendo además una distancia prudencial que evitara el contacto con el no muerto. Los nuevos caminos espirituales que comienza a transitar gran parte de la población romana, como el mitraísmo o el cristianismo, con su énfasis en la vida ultraterrena y en la salvación individual, serían consecuencia también del desasosiego existencial de unas gentes que ya no encuentran respuesta en los viejos cultos. Que Mitra se apiade de nosotros si los muertos vuelven para devorarnos y ni un emperador como Lucio Vero escapa a ello. No creo que los zombies hayan prosperado en tiempos así, básicamente porque no existían centros urbanos como los de ahora, casi la totalidad de la población vivía en los campos.
Tampoco existían autos y aviones, y los barcos de madera eran muy lentos y usualmente no se usaban para transportar gran cantidad de personas. Y por último, no muchas zonas del planeta estaban conectadas entre sí como hoy en día. En resumen, la propagación zombie sería extremadamente difícil y no habrían pasado de una endemia. Para terminar con Colorado, aquí un puente que solo podemos ver en el año 1937 en Franktown. Un siglo antes del siglo XIII, en el siglo XII la desconcertante aparición de los dos hermanos se conoce como la leyenda de los niños verdes de Woolpit, por el nombre de la localidad situada en el condado de Suffolk, Inglaterra, donde tuvo lugar este curioso hecho en el siglo XII. En el momento del rescate, los niños se encontraban en un grave estado de desnutrición, desconocían todo lo que los rodeaba y se negaban a probar los alimentos que les ofrecían. Al poco tiempo, el varón, ya muy débil, falleció. La niña sobrevivió, se volvió una mujer adulta, aprendió a hablar inglés y pudo contar qué les había sucedido. La mujer, que tomó el nombre de Agnes, aseguró que había vivido en un país con cavernas y pasajes subterráneos. Explicó que era un sitio donde el atardecer era eterno y que había un río que separaba su tierra de otra más iluminada. Según su relato, ella y su hermano provenían de la tierra de San Martín, donde el sol nunca brillaba, y que habían llegado a la superficie por los túneles de una cueva que recorrieron durante 2 días. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.